que hoy vamos a hablar de las relaciones espejo. Esta conversación la tuvimos hace 15 días, fue muy buena, nos quedó faltando mucha información para aprender y reflexionar y autoevaluarnos. Así que, ¿qué te voy a pedir yo hoy? Que si estás aquí, te vas a quedar en la conversación, apóyanos con el tag tag, porque esto es lo que le avisa al algoritmo que esta conversación está interesante, que llega a personas, que seas también parte de nuestra conversación. Es decir, yo le voy a preguntar a Felipe, que es terapeuta experto, pero que tú también le puedes preguntar aquí. Yo voy a estar leyendo tus preguntas para que esto sea bien interactivo y no estemos solamente nosotros dos, sino que tú también te unas y hagas parte de la conversación. Listo. Así Entonces, que es. apoyes con el tag tag, que compartas esta información, porque si tú estás sufriendo o si has visto, tienes un amigo, un familiar, o tú mismo ves que sufren con las relaciones, que siempre eligen el mismo tipo de personas, no sé, qué sé yo, que repiten el mismo patrón, que se enamoran de las mismas personas, o que las abandonan, o que consiguen personas que no se comprometen, o que si están destinadas a repetir las historias de sus padres, de sus familias. Bueno, quédate en esta conversación, además que nos van a hablar del enneagrama, una herramienta de autoconocimiento muy, muy, yo soy ignorante en ese tema, entonces vamos a aprender mucho. Listo. Entonces, Yo también taxito a lo la soy. pantalla. Por ahí veo a Ana, Yo que también lo Ana. soy. Bueno, Nada, bueno, vamos en este camino aprendiendo. había un compromiso de toda la comunidad y es que trajeran 5 invitados. Entonces la idea es que se vayan conectando y empiecen a compartir esta información que vamos a brindar el día de hoy. Y así es, las relaciones espejo y lo que empezamos a hablar hace 15 días ya es cómo yo me veo a través del otro a mí mismo. Básicamente es eso. ¿Qué tal si Y había hacemos un recap? vamos a hacerlo. Para introducirnos en lo que estábamos hablando la vez pasada y hacemos la continuación. Habíamos hablado Claro que sí. porque siempre terminamos con las mismas personas, si cómo nuestra pareja nos refleja, que tú nos hagas un recap de qué significa las relaciones espejo. Claro que sí. A ver, aquí empezamos a hablar un poquito para que recapitulemos. Es cómo el otro Ujú. realmente actúa como ese espejo a través del cual se refleja mi nivel de amor propio. Listo. Y creo que hablábamos un poco de la romantización que se tiene con respecto a la ley del espejo, ¿verdad? Porque no se trata de tomarla tan literal. Es que si el otro es un infiel, yo soy un infiel, si el otro es un asesino, yo soy un asesino, si el otro es un ladrón, yo soy un ladrón, etcétera. Listo, como para llevarlo a esos casos extremos. El otro básicamente viene a mostrarme qué es aquello en lo que yo aún debo trabajar en mí para seguir incrementando ese nivel de amor propio. Entonces, el otro, como espejo, viene a mostrarme entre algunas cosas. Se te fue el audio, ya. Ahí, Ahí ya creo que volviste. ya. Sí, El ya. otro viene a mostrarme mis miedos más profundos, el otro viene a mostrarme mis condicionamientos y mis creencias, el otro viene a mostrarme mis heridas, el otro viene a mostrarme qué es aquello en lo que aún debo trabajar para crecer o para avanzar en mi nivel de conciencia, que es aquello que me falta para dar el siguiente paso en mi nivel de conciencia. Y ahí es donde partimos ese viaje, esa conversación, esa historia, porque además todos venimos, te decía, de una historia, o más que de una historia, de una cantidad de historias increíbles. Y finalmente terminamos creyéndonos esas historias que nos contamos, ¿cierto? Sí. Y yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, bueno, cuando somos niños empezamos a ser condicionados con una cantidad de programaciones y de cosas. ¿Qué nos decían a nosotros cuando éramos niños? ¿Cómo son los niños buenos? Ujú. ¿Cómo son las niñas buenas? ¿Cómo son los niños inteligentes? ¿Quiénes son los que verdaderamente salen adelante? ¿Quiénes son aquellos que son alguien en la vida? ¿Cómo son? Y mira que empezamos a recibir una cantidad de programaciones de nuestros principales referentes en nuestro proceso de crianza, papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, etcétera. Y todas esas historias terminaron influyendo en nosotros en lo que conocemos como nuestro sistema de creencias, que más adelante entra a formar nuestra identidad y nuestra personalidad. Y finalmente, hace parte de la forma en que yo, en mi etapa de adulto, reacciono ante las diferentes relaciones en las que me veo expuesto en el día a día. Y no solamente relaciones sentimentales o emocionales, sino relaciones, eh, la relación
con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en la universidad, con el vendedor, con el conductor del taxi, etcétera. Ujú. Todas esas relaciones finalmente vienen a mostrarnos qué es aquello de esa historia que tal vez deba soltar, que no hace parte verdaderamente de la historia que yo quiero contarme a mí mismo para empezar a relacionarme de una manera diferente, de una manera más bonita, de una manera más asertiva, primero conmigo mismo y luego con los demás. Y todo entonces parte de ahí. En la manera en que te relaciones contigo mismo, te relacionas con los demás. Los demás son ese reflejo de las conversaciones que tienes contigo mismo, de las creencias que están integradas en ti, que tal vez se hace necesario soltar. Y entonces estas historias, pues será necesario hacer un viaje para poder, primero, abrazar la historia, Ujú. comprender los contextos que generaron esas historias, reconocer las historias de mamá, reconocer las historias de papá, de esas personas que estuvieron en nuestros procesos de crianza y ahí hacerme consciente de cuáles son esos patrones que tomé de ellos, que estoy repitiendo y que se están reflejando en esas relaciones que hoy en día entonces estoy repitiendo. Bueno, aquí a mí me gusta llevarlo así muy, como hablamos la otra vez, muy a casos, o sea, el día a día, cómo lo ve la persona para que lo identifique y diga, ah, a mí me pasa esto, o sea, ok. Entonces, me gusta mucho que hablaste de esto de la persona que llega a tu vida, te llega a, cuando es una persona tan diferente, tal vez, que dices, yo no soy un mentiroso, yo no soy un infiel, yo no hago estas cosas, entonces, ¿cómo es esto que esa persona que es tan diferente, que hace cosas que yo no hago, es mi espejo? ¿O qué me viene, o cómo identifico yo qué viene, qué patrón viene a enseñarme esa persona? Exacto. Entonces, dentro de las muchas cosas que nos muestran los demás, ¿cierto? Te decía ahorita lo comentábamos en el encuentro anterior, estas personas vienen a mostrarme miedos, Ujú. condicionamientos, creencias, pero muy especialmente vienen a mostrarnos una herida emocional que a mí, yo prefiero llamarla marca emocional. Viene a mostrarnos una marca emocional que absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos, aunque no la hayamos reconocido, aunque en este momento tal vez no seamos conscientes de ella, aunque tal vez en este momento no se haya activado, la herida está ahí, la marca está ahí. Y esas personas vienen a mostrarnos entonces cuál es esa marca, cuál es esa herida y qué es lo que necesitamos para trascenderla, para sanarla o para resignificarla. Prefiero utilizar esa palabra resignificar nuestra historia, porque la herida está completamente ligada a nuestra historia. Y te voy a hablar entonces del caso personal. Ujú. Imagínate un niño recién nacido que de inmediato queda alrededor de 2 semanas o poco más de 2 semanas en, en, en incubadora Ujú. por temas de salud. Ese niño tiene la conciencia suficiente para decir, no, es que tengo una condición de salud y si no me dejan acá me muero. Ese niño tiene, que recién nació, tiene esa conciencia, ¿no, verdad? No, Pero no. la mente que ya está ahí, la mente que ya se ha venido desarrollando, la mente interpreta absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor, como bueno o como no tan bueno, ¿cierto? Ujú. La Sí. mente es la que le pone la etiqueta a todo. La mente es la que le pone la etiqueta al infiel o al fiel. La mente es la que lo hace absolutamente todo. Entonces, ¿qué interpreta la mente? ¿Qué interpretación se hace de ese suceso de un niño que tras nacer queda 2 semanas o más de 2 semanas en incubadora? Me abandonaron, ¿cierto? Y Sí. tras esa interpretación de me abandonaron, entonces vienen la instalación de ciertas creencias. No soy lo suficientemente bueno para merecer el amor de mi mamá, de mi papá o del perro, del gato, de cualquier persona, Ujú. ¿cierto? Y entonces me pongo una máscara, la máscara del dependiente, porque desde el ego, desde la mente, no quiero volver a repetir ese patrón que viví cuando me abandonaron al recién nacer, ¿cierto? Y Ujú. entonces entro a depender de relaciones interpersonales o incluso de relaciones con cosas materiales. ¿Por qué? Porque busco inconscientemente la manera de llenar un vacío que en ese momento de mi historia, que en ese momento de mi vida, no supieron darme.
esa forma de amor. Entonces, ahí es que nosotros empezamos a buscar ciertas relaciones, ciertos patrones emocionales, incluso mentales y comportamentales, sobre eso de lo que adolecí cuando me abandonaron, cuando me rechazaron, cuando me humillaron, cuando fueron injustos conmigo o cuando me agredieron. Ujú. Y entonces ahí, por esas causalidades bonitas de la vida, porque el universo es Nada lo sabio. lanza al azar, todo es No, por no, 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 alguna no, no, razón. no, por Dios, el azar solamente es para las casas de apuestas. Sí. Eh, Como decía Einstein, Dios no juega los dados. Todo es causal, todo es maravilloso y perfecto. Entonces, ¿a quién nos va a poner la vida, Dios y el universo enfrente para hacerme consciente de este tipo de herida, para hacerme consciente de esta marca emocional, para hacerme consciente de mis creencias, de mis miedos, de mis condicionamientos? Pues me va a poner personas o relaciones que me muestran ese patrón comportamental. Entonces, ¿qué me pone a mí, qué me ponía a mí la vida Ujú. para poder hacerme consciente de esa máscara o de esa huella, de esa marca de abandono? Personas que no eran, que no se comprometían fácilmente en una relación. Y de Ujú. la misma manera que llegaban esas personas, Se no iba. eres tú, soy yo, y se iban. O lo que hoy en día dicen, me gosteaban, ¿cierto? Solo que en ese momento no había WhatsApp, no habían estas herramientas de comunicación, Sí. simplemente se iban y quedaba nuevamente esa marca de me volví a quedar solo, ¿qué hice malo para no merecer tu amor y que te fueras? Y Ve, entonces esas, sí, te interrumpo aquí porque tengo varias preguntas que te quiero hacer. Bueno, que aquí me están diciendo, pues está llegando, entrando mucha gente. Para los que están entrando, les comentamos, les recuerdo que estamos hablando con Felipe, que es un terapeuta, y estamos hablando de las relaciones espejo, ¿sí? Si el problema no fuera los demás, sino que fuéramos nosotros haciendo esta reflexión. Entonces, si tú tienes un patrón de que siempre te llegan parejas, ¿qué crees que eliges parejas para ser feliz o para sanar lo que no has resuelto contigo mismo? ¿No? Estamos en esta reflexión, así que quédate, te invitamos a que te quedes. Pregunta a Lili, Pipe, pregunta a Lili que si el intermitente, o sea, imagino que es el que va, viene, ¿qué nos muestra? te Y otra vas y pregunta. vuelves, te vas y vuelves. Y otra pregunta. No, no, se me fue la pregunta. Ok, Eso. listo. Si tienen Entonces, preguntas, vayan dejando aquí. a ver, yo no te puedo decir pues con certeza, ¿cierto?, cuál es ese marca emocional de una persona que es intermitente, pero sí podemos encontrar un patrón. Esa persona que es intermitente, en efecto, le cuesta el compromiso. ¿Listo? Entonces aquí podríamos, por ejemplo, hablar de una persona que en su infancia fue muy expuesto a los temas, a la humillación, por un lado, al rechazo, por otro, y a la injusticia inclusive. ¿Listo? ¿Qué encontró esta persona, este niño o esta niña, que en su etapa adulta es intermitente? ¿Qué pudo haber encontrado? Listo, porque todas las historias son intermitentes, únicas, Diferentes. Sí, sí, diferentes. ¿Qué pudo sí. haber encontrado? Primero, ese papá o esa mamá que no era tan constante en los acuerdos o en los compromisos que hacía con el niño y con la niña. ¿Listo? Ese papá o ese papá que le prometía al niño o a la niña, el fin de semana nos vamos a ir para. No cumplía su palabra. Exacto. Entonces, Ujú. un sábado sí, pero la incumplía al otro, por ejemplo, o ese papá o esa mamá que que establecía acuerdos contigo, muy bien, entonces vamos a recoger los juguetes, vamos a hacer esto, pero yo empiezo a observar un patrón en él que es completamente diferente a lo que tú me estás diciendo a mí. Y a veces tú lo haces, otras veces no lo haces. Me prometiste venir a las 7 de la noche para que jugáramos y llegaste a las 7:15 hoy, mañana a las 7:20, al siguiente día a las 6:50. Entonces no sé cuál es tu patrón, ¿cierto? Y eso es lo que yo empiezo de manera inconsciente, porque esto es muy importante aclararlo. Todo esto es inconsciente, todo esto es la interpretación que a nivel inconsciente la mente hace de lo que vemos, escuchamos, sentimos o pensamos ante esas situaciones. Entonces, aquí empieza a generarse esa historia. ¿Listo? ¿Qué Ujú. aprende este niño? ¿Qué aprende esta niña? A no ser constante con sus compromisos, con sus acuerdos. ¿Listo? O qué observaba este niño o esta niña en la relación entre papá y mamá o, ¿listo? Una intermitencia, ¿verdad?
Entonces, como patrón estableció que la forma de relacionarse era voy y me desaparezco y vuelvo y aparezco ¿qué? A mi gusto, ¿verdad? Entonces, aquí es importante empezar a observar de una manera muy amorosa, muy neutral, muy objetiva nuestra historia. Que empecemos a hacer un recap de nuestra vida, de nuestra historia, de lo que nos acordemos, de conversaciones que podamos tener con esas personas que en mi infancia pudieron haber sido referentes, listo, y que puedan brindarme algo de información que me permitan tomar conciencia de qué era lo que sucedía con respecto a esto. Bueno, ya que nos estás diciendo esto, en el ejercicio yo me siento con mi mamá, con mi papá, y cómo empezamos, o sea, qué información le pido en cuanto a relaciones para identificar, o sea, no sé nada. Alguien que diga, tal vez no voy a terapia, no tengo cómo ir a terapia, ¿cómo puedo yo empezar a indagar y buscar? Estoy haciendo el ejercicio solita de autorreflexión. Aquí Ujú. aprovecho y te pregunto, que me dice Lili, cuando le llega a uno un intermitente, ¿cuál es el espejo? Ok, entonces aquí es lo que hay que entrar a mirar en ese proceso de autoobservación, qué es lo que ese comportamiento de esa persona intermitente te está brindando. ¿Te da rabia? Como que, ¿qué herida te toca? O sea, te está Exacto, tocando aquí, exacto, qué me porque duele? ¿Qué es lo que me ¿qué es lo que molesta? más te duele? Entonces, me da Exacto. rabia que esta persona no sea comprometida, se desaparezca y vuelva y aparezca como le dé la gana, ¿verdad? Pero me da una rabia impresionante. Ahí es posible que la marca, que la herida sea la de injusticia. Ujú. ¿Listo? Es posible, ¿verdad? Ahora bien, esa intermitencia, esa falta de compromiso, tal vez no te está dando rabia, sino que te está generando tristeza y una sensación de vacío y de soledad. Ujú. Ah, ok. Entonces ahí tal vez pasamos ya no a la injusticia, sino tal vez al abandono. ¿Listo? Ujú. Entonces ahí empezamos la conversación. O una sensación de que tengo que, de acomodé lugar, que tú vuelvas. Entonces te busco, entonces hago lo que sea para Hago que tú todo. vuelvas y Ajá. aparezca. Entonces ahí es cuando, venga, repasemos, ¿cierto? Ahí tal vez estamos hablando de una herida o de humillación o de rechazo. ¿Listo? Ujú. Entonces ahí empezamos nosotros a tomar conciencia a través del sentimiento o de la emoción que ese comportamiento me está generando. Eso es muy importante. Muy buen Entonces, insight que nos acabas de dar. miedo, Ajá. tristeza, soledad, vacío, angustia, la necesidad de traerte, la necesidad de cumplir tus expectativas, una cantidad de cosas. Ahí Que no empezamos, me ahí dejes, que empezamos. no te vayas. Exacto. Entonces ahí ese espejito empieza a aparecer, espejito, espejito, muéstrame qué es aquello que debo mirar en mí. ¿Listo? Y ahí empezamos a hacernos conscientes. Entonces, cuando me hago consciente del sentimiento, de la emoción, a través del comportamiento del otro, empiezan las conversaciones incómodas. Ven mi mamá, ven mi papá, ven mi tía, ven mi abuelo, con quien yo pueda o con quien yo pueda indagar esto. Hablame un poquito de mi historia. ¿Qué pasaba entre vos y papá, por ejemplo? Si alguno de los dos, cuando el otro no se comprometía con algo, te daba rabia, para que sigamos con el ejemplo, ¿cierto? Eras Ujú. tú, era papá, o quienes dentro del círculo cercano, en el proceso de crianza, actuaban de esa manera y actuaban con rabia, ¿cierto? Ay, qué rabia, lo quiero matar y lo no sé qué y lo que sea. Ahí empezamos. Son conversaciones incómodas, sí, porque tal vez sea necesario abordarlas. Ya la forma de abordarlas cada quien pues lo tendrá, ¿cierto? Porque aquí es muy, muy, muy importante comprender esto. Nuestros viejos, que también tienen una cantidad de historias, que también tienen una cantidad de marcas emocionales, a veces le huyen a estas conversaciones. Ujú. Mija, yo no me acuerdo. Es una respuesta que A mí tal me vez pasa vayas a eso. encontrar. Exacto. Mija, yo Sí. no me acuerdo. Está bien, papá. Perfecto. Ahora, si llegamos a ese punto, entonces, hazte consciente de todas esas situaciones en las que tú, a lo largo de tu vida, has reaccionado de la misma manera. Y ahí ya Ujú. identificas, hey, Un sí, patrón. tengo un patrón de reacción desde la rabia ante las situaciones en las que veo que alguien no se compromete, en las que alguien tal vez no cumple sus promesas o sus acuerdos y listo, entonces me hago consciente de eso y empiezo a trabajar. ¿Cómo?
Tienes un abanico impresionante de posibilidades a través de las cuales, desde el punto de vista terapéutico, claro, para empezar a gestionar esas historias, para empezar a gestionar esas reacciones y empezar a reaccionar o a responder de una manera diferente cuando esos espejitos empiezan a aparecer. ¿Cuándo me gradúo? ¿Cuándo sé que ya eso está chuleado? Aunque un gran mentor me decía, Pipe, nunca somos producto terminado. Siempre estamos. Siempre estamos ahí. Ahora, no se trata de estar toda la vida pues sanando y sanando y sanando y sanando. No, no se trata de eso. Me gradúo o puedo decir que voy por el camino que es, por el camino de expansión de la conciencia. Porque cuando viene una persona, una nueva persona y tiene el mismo comportamiento, mi reacción ya es diferente. Ujú. No desde la apatía, no desde la resignación, sino desde la aceptación de eso que está sucediendo. O sea, ya no Y te, que, ya no te toca y ya no te causa, ya no te da algo. O sea, exacto. ves la situación y ya no hay una emoción negativa, por decirlo así. Uh No sé -huh. si aplica ahí. Exacto. Aunque pueden aparecer otras, ¿cierto? Ya no la rabia, ya puede ser un sentimiento de tristeza, de nostalgia o algo, y eso pues nos va llegando por el camino. Ahora bien, sí, me siento tristeza, pero ya no es algo tan significativo para mí, ya no es algo que me haga sentir súper mal, Ujú. vas por el camino, lo estás haciendo bien, estás expandiendo tu conciencia, estás haciendo ese camino que te lleva a ti, que te lleva nuevamente a tu esencia, al encuentro con lo más sagrado que te habita, tu esencia, esa energía álmica, esa energía espiritual o como lo quieras llamar, que reside en ti y que te ha caracterizado a lo largo de toda tu vida, desde que naces hasta que te vas. Y Yo ahí te es quería, donde, sí, dime, no te quiero no, interrumpir, ahí dime. es donde entra, por ejemplo, una herramienta poderosa como el enneagrama, Ujú. que es la que me lleva por el camino de empezar a reconocer esos patrones, esas conversaciones internas con respecto a esa herida, con respecto a esa marca, con respecto a esa emoción. Bueno, entonces háblanos un poquito de la herramienta de Enneagrama. Yo la conozco así como el primer contacto. Estaba buscando mi libro, no lo encontré, pero por aquí, así empezando, ¿cierto? Estamos hablando para la gente que se está uniendo de las relaciones espejo. Estamos hablando de cómo nosotros rompemos esos patrones de relaciones que quería preguntarte, porque a veces, bueno, estamos hablando de relaciones, pero relaciones es abarca un montón de cosas, no solamente son las relaciones de pareja, incluso estabas tú hablando, yo pensaba, las relaciones con el dinero, que a mí me pasa mucho eso que le pregunto a mi papá, yo tengo como el mismo patrón del dinero con mi papá y le pregunto a él cosas de su infancia, de cómo era, y no me cuenta. Uh Como para, -huh. entonces decía, bueno, ¿cómo nosotros, no solamente en el tema de pareja, sino hey, cómo te relacionas con el dinero, cómo eres en el trabajo, tus relaciones, todo eso, tus relaciones con tus hijos. Pero entonces, en términos de entender, que ya nos dijiste, insight súper importante, a través de la emoción, a través del sentimiento, lo que me hace sentir esa persona que me viene como a mostrar, que es más hacia nosotros, empezar un camino como de autoconocimiento, porque yo creo que todos vivimos en piloto automático, es que yo soy así, pero no entiendo por qué soy así, por qué Ahí es. reacciono así. Entonces la idea de estas conversaciones, chicos, los que se están uniendo, es eso, invitarte a la reflexión y que hagas un pari para que no repitas. ¿Qué es el enneagrama? Uh -huh. Desde lo básico, o sea, que nos empieces a decir, para el que está llegando aquí por primera vez escucha, por primera vez está aquí, empieza su camino de autoconocimiento, quiere empezar este camino, háblanos de qué es el enneagrama y cómo nos puede ayudar con las relaciones espejo. Ok, perfecto. Para que empecemos entonces a contextualizarnos qué es esto del enneagrama. Uh -huh. El ser humano, dentro de todos sus dilemas existenciales, tiene tres relaciones fundamentales y básicas que son conversaciones que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Uh Solo por -huh. poner tres ejemplos, ya tú tocaste una. Hemos estado hablando de una de ellas, las relaciones interpersonales. Relaciones, sí. Entonces empezamos a tener una conversación con respecto al amor. Tú acabas de tocar otra, muy importante, y es una relación que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, y tú te has hecho consciente que es un patrón que tal vez viene por el linaje paterno, por la línea paterna, el dinero, Uh -huh. amor, dinero, y falta otra tercera conversación inclusive, salud. Salud. Salud, dinero y amor son tres grandes conversaciones internas que nosotros toda la vida estamos sosteniendo. Y no sabemos por qué carajos nos relacionamos, obtenemos los mismos resultados en la salud, en el dinero y en el amor.
pero es por algo fundamental, porque no nos conocemos, porque no sabemos en esencia quiénes somos. ¿Por qué? Porque es que nosotros a lo largo de la vida, y aquí entonces me vuelvo un poquitico, producto de todas esas historias que nos empezaron a contar, nos empezamos a poner una cantidad de mascaritas. Y Ujú. entonces somos como el artista o como el, no sé cómo llamarlo, el utilero en un teatro que carga una maleta gigante llena de máscaras para los diferentes personajes. Entonces me pongo la máscara del buen estudiante, me pongo la máscara de la buena persona, me pongo la máscara del sumiso, me pongo la máscara del... Entonces aquí entran los roles, aquí Claro. entran una cantidad de mascaritas, 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 mascaritas. Y Ujú, entonces termino creyéndome el personaje, más no el protagonista. ¿Listo? ujú, Ahí parte todo este cuento, toda esta historia. No nos conocemos, no sabemos quiénes somos y empezamos a justificar nuestros comportamientos, primero, y nuestros resultados, segundo, en toda esa cantidad de identidades que he venido sumando, integrando a mi vida a lo largo de todos los años. ¿Listo? ujú. Entonces, justifico, además, es que yo soy así. ¿Por qué? Pues los ingenieros somos racionales, somos cuadriculados, somos mala persona. Es que los Gómez somos así, es que los Monsalves somos así, es que, ¿cierto? Empezamos a justificar nuestros comportamientos con base en estas identidades, más que identidades máscaras que nos estamos poniendo. Entonces, el eneagrama es una herramienta que me permite, primero, observarme desde una energía base, desde una energía primaria que me viene acompañando a lo largo de la vida. Eso es lo que en algunas corrientes del eneagrama se conoce como el eneatipo, y en otras la conocemos como la esencia. La Ujú. esencia es esa energía base que caracteriza mi personalidad, pero no es la única energía que yo cargo. Y entonces aquí la línea del eneagrama por la que yo me formé hace algunos años difiere un poco de las otras líneas del eneagrama, porque tu personalidad no solamente es tu eneatipo, tu personalidad es la suma de 9 energías, de 9 atributos, de 9 características, incluyendo la energía base, la energía primaria. Entonces, vamos aquí a hacer una comparación que a mí me gusta hacer. ¿Cuál es el plato favorito, la receta favorita, el platillo favorito, la comida favorita de Sam? Ay, no te, tengo mucho. Dime cualquiera. Am, ay, no sé. No, me encanta un patacón, patacón con queso como, Patacón con queso y bueno. Entonces, patacón con queso y algunos le ponen guacamole, algunos le ponen el hogado, hogao. el hogadito, Sí, pues como lo llamamos acá en Antioquia, sí, otros le ponen chicharroncito, otros más atrevidos le ponen entonces, frijoles, le ponen una cantidad de cosas. ¿Listo? sí. ¿Cuál es el ingrediente principal supongamos que es un patacón todo, pero ¿cuál es el ingrediente principal? El patacón. El Sí, el plátano, patacón. ¿cierto? Porque Sí. sin plátano no hay patacón. Le Ajá. puede echar en un plato, en un recipiente, toda la cantidad de cosas, hacer un revoltijo. Pero si no hay un patacón, si no hay un plátano, eso no es patacón, es un revoltijo, ¿listo? De una cantidad de cosas. Ese plátano, ese patacón es la esencia, es el eneatipo. Ujú. Vamos comprendiendo, Sí, ¿listo? sí. Ahora, los demás ingredientes harán que ese patacón sepa rico, porque algunas personas se comen solamente el platanito ya frito, pero no le echaron sal, quedó medio crudo, quedó blandito, no quedó tostadito, entonces es un patacón muy soso, ¿cierto? Sí, Está sí. la esencia, sí, pero falta enriquecerla. Los otros 8 atributos, las otras 8 energías, las otras 8 características le dan a ese patacón, a ese plátano, unas características, un sabor Bueno. delicioso, buenísimo, que uno dice, uy, no es un patacón, es un super patacón. Que Ujú, uno ve la foto y dice, ya está, la boca ya se hace agua. Eso es el enneagrama, una herramienta que te permite a ti comprender de una manera profunda tu personalidad, ujú, identificando cómo están en el momento en el que se hace esa herramienta la relación de esas 9 energías. ujú. Entonces,
El eneagrama te permite, a partir de esa observación, reconocer hoy cómo estás, ¿listo? Hoy, dónde estás parado, desde qué punto de ese mapa estás parado y cuál es el camino que el eneagrama te sugiere para dar el siguiente paso en el proceso de expansión de conciencia. Entonces vamos a aterrizar todo esto al tema de las relaciones. ¿Listo? Sí. El eneagrama nos permite comprender primero desde qué centro operativo, y ya te lo voy a decir con más detalle, desde qué centro operativo yo veo el mundo y desde qué energía estoy relacionándome con el otro. ¿Listo? Vamos a hablar de algunas características de las energías. Pero cuando yo logro comprender eso en mí, logro tomar conciencia de esto en mí, empiezo a reconocer de qué manera el otro ve el mundo y desde qué energía, según el eneagrama, está parado. ¿Y para qué me sirve esto? Para empezar a relacionarme de una manera diferente. Porque entonces lo más normal y lo más fácil es esperar a que el otro cambie su manera de ser, de pensar y de sentir para que yo me sienta bien. Y eso es lo más egoísta que puede hacer el ser humano. Y lo que Esperar que el normalmente otro no cambie. pasa. Y es lo que normalmente no pasa. Y el otro Ajá. también está esperando que yo cambie para él Otro sentirse bien. cambie. Ajá. No. Exacto. Si yo empiezo a conocerme de una manera integral, de una manera profunda, de una manera esencial, si empiezo a reconocer la manera en que yo veo el mundo, interpreto el mundo y tomo decisiones, y desde qué energía estoy hoy parado, puedo adaptar mis formas fácilmente, más fácilmente, para relacionarme contigo de una manera mucho más armónica. Entonces, el eneagrama es una herramienta relacional que me invita, que me enseña a relacionarme asertivamente, armónicamente con el otro. Y no Genial. esperar que el otro empiece a cambiar para yo sentirme bien, porque eso es un acto mezquino, eso es un acto completamente egoísta. Vamos comprendiendo un poquito de qué es esto del eneagrama, porque esto Sí. tiene tanto de Pero largo me como salen de un ancho, montón de preguntas. ¿Cómo por hago? ¿Cómo favor. inicio? ¿Cómo sé qué energía te... Listo. Entonces, esto parte de una conversación que tenemos, tú y yo nos sentamos, ¿verdad? Sí. A analizar la lectura, a hacer la lectura de una herramienta, de un test. ¿Listo? A un Hoy en día test. que Ok. los tests están de moda, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, a partir del desarrollo de ese test, de esa herramienta, yo me siento contigo y empezamos a leer lo que ese enneagrama te está diciendo, lo que ese enneagrama le está diciendo a Sam. Entonces, lo primero que le está diciendo ese enneagrama a Sam, y supongamos que estamos tú y yo sentados en una sesión de enneagrama, para mirar algunos temas desde el punto de vista relacional, de relaciones interpersonales, o de esa relación con el dinero, ya que tú identificas, por ejemplo, ese patrón, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a mirar es cuál de esas 9 energías que conforman el enneagrama es la más fuerte hoy en Sam. ¿Listo? Ahí empieza entonces una conversación, porque esa energía que es la más fuerte nos está mostrando de qué manera desde esa energía Sami se relaciona con las personas o con el dinero. ¿Listo? Y ahí empezamos a identificar entonces desde el enneagrama dos términos muy comunes hoy en día también, pues desde este desarrollo, del desarrollo personal y espiritual, etcétera, las luces y las sombras. ¿Listo? Porque entonces el enneagrama me permite mostrarte Mi luz y mi sombra. a ti si ese atributo que es el más fuerte en ti está en luz o Bueno. está en sombra. ¿Listo? Cuando está desarrollado, porque habrán entonces otros atributos que en este momento, en este preciso instante, no están desarrollados. Y esos atributos vienen entonces a mostrarme un miedo que de manera inconsciente está por ahí, callando. Y por ahí entonces empezamos a observar, a guiar la conversación. ¿Cuáles son estos miedos o de qué manera identificas este miedo en ti? Desde la relación con el dinero, desde la relación con las personas, desde la relación con la salud o desde la relación que tú quieras. ¿Listo? Y ahí empezamos a abordar un camino. El enneagrama te empieza a mostrar un camino para que esos atributos que están en sombra pasen a la luz. Y esos atributos que no están presentes, que muestran un miedo, ¿qué hacer para empezar a trascender ese miedo y traer esos atributos entonces también a la luz, desarrollarlos? ¿Para qué? Te decía ahorita, para que mi camino sea más armónico. Mi camino en cuanto a lo relacional, mi camino en cuanto a lo económico, mi camino en cuanto a una cantidad de conversaciones que pueden salir a lo largo a través del enneagrama.
No, súper. O sea, que entiendo que sí es una herramienta de autoconocimiento. Yo recuerdo lo poco que sé del enneagrama. No sé si estoy, tú me corriges, pero para darnos ilustración y de cómo las personas podemos como empezar en ese camino a Ujú, buscar esta herramienta para ir a conociéndonos mucho más y mejorar nuestras relaciones o mejorar o identificar cuáles atributos tenemos en luz y en sombra, ¿no? Que todos ujú. tenemos luz, hablamos de las cosas buenas, pero también todos tenemos sombra. Exacto. Ahora bien, algunas personas, y de una manera, aquí me voy a dar el permiso de emitir un juicio, Ajá. cuando llegan al eneagrama por primera vez, se encasillan en un eneatipo, en una energía, y de ahí Ujú, no salen. Y desde ujú. ahí entonces entran a justificar sus comportamientos, desde ahí entran a justificar sus decisiones, desde ahí entran a justificar sus resultados. Ah, de malas, es que yo soy un uno y los unos somos así, ¿cierto? Sí. De malas, pero no, se trata de, primero, resaltar lo bonito, lo positivo que esa energía hoy en día me está mostrando, pero también reconocer desde esa energía cuáles son esos comportamientos que tal vez son susceptibles de mejorar. ¿Para qué? Para que mi relación desde esa energía sea mucho más asertiva y sea mucho más armónica contigo. Listo, entonces aquí partimos. Encontramos primero la energía base. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las características de las nueve energías base? Entonces, Espera, hay antes una... de que vayas ahí, te cuento una Listo. cosa que me pasó a mí para que sepan con el enneagrama. Yo fui con mi pareja pues, eso fue una charla de Borja, y fuimos, y fue muy, o sea, porque fue una herramienta que nos ayudó como a entendernos, porque somos dos polos opuestos, o sea, totalmente, o sea, yo soy creativa, soy fly fly, el pajarito tipo Dory, pues, para que me entiendan, y mi pareja es súper psicorrígida, súper estructurada, súper así. Entonces, obviamente a mí me gustan todos estos temas, yo iba y él era como, pues yo no puedo entender que tú no hagas esto, que tú no hagas esto, y era así como súper así. Cuando identificamos más o menos la energía del enneagrama de cada uno, entonces él decía, claro, ya, o sea, nos ayudó porque él podía entenderme a mí y no molestarse porque Sammy es así, porque Sammy no es así, como que, porque no es como yo pienso que debería ser. Y lo mismo también me ayudó a mí a entender su forma de pensar. Entonces fue muy bueno porque nos ayudamos como a entender, ok, es que esta es su personalidad o esto es como más o menos como él se relaciona, ya entiendo, y nos ayudó a mejorar la forma de nosotros comunicar y entender y aceptar cómo es esta persona y cómo es la otra. Y mira lo bonito de eso, Sami, porque cuando logro observarme, conocerme, y cuando logro verte a ti objetivamente, neutralmente, y te conozco, ahí nacen los acuerdos. Ujú. Listo. Entonces, ¿de qué manera atraigo a la energía de Sami un poco hacia este lado para ser un poco más objetiva, para ser un poco más analítica, para ser un poco más ordenada, para ser un poco más observadora tal vez? ¿Y de Ujú. qué manera tú lo traes a él sin forzarlo a ser un poco más flexible, a ser un poco más creativo, Tal a ser un cual. poco más tranquilo, ¿verdad? Y de Sí. esa manera nacen los acuerdos. Y cuando salen esos acuerdos, si nos vamos a la etimología de la palabra acuerdo, estamos acercando tu corazón y el mío. Acordis, acercar el corazón. Me gusta eso, Y mira, y súper. mira, y mira todo lo que puede salir en una relación cuando nos conocemos de una manera objetiva. Los jesuitas, Ujú. los jesuitas utilizan el eneagrama para hacer el curso prematrimonial. Ay, qué Mejor dicho, chévere. los jesuitas, en algunas partes, los jesuitas, el curso matrimonial, prematrimonial, es Es el el eneagrama. enneagrama. Y Ay, ahí muchos qué bella. matrimonios se consolidan o se O se te disuelven. acaban. Ay, Sí, no lo porque había tienen la pensado así. capacidad de observar si definitivamente van a ser capaces de acercar esos corazones. Te acepto con tu energía, con tus luces y tus sombras, y me entrego a ti desde mi energía, con mis luces y mis sombras. Y cuando se hace ese match, cuando se hace esa función, desde la esencia, desde el alma, lo que puede suceder es mágico y es maravilloso. Pero entonces el enneagrama nos muestra, por ejemplo, esas relaciones, energías complementarias. ¿Cuál es Sí. esa energía que me va a complementar a mí? Porque yo en este momento carezco de esa energía, porque yo en este momento no la he integrado. Entonces él, una persona, tú me dices, psicorrígida, una persona hiperresponsable, una persona increíblemente puntual, una Sí. persona a Ay, la yo que sé. tal vez ¿Cómo lo no, puedo
conoces? ¿Cómo lo conoces? Una persona a la que tal vez le raya un poco el desorden, ¿cierto? Sí, No sí, me sí. muevas el lápiz de ahí porque es que a mí me gusta que el lápiz esté Desde ahí ahí. y No, que la punta esté hacia afuera y literalmente. no hacia adentro, ¿cierto? Esa energía Qué la loco. conocemos desde el eneagrama como la energía del organizador, la energía número uno, ¿cierto? Mm, mm. Es una energía, primero, a la que a veces desde la sombra le cuesta disfrutar un poquito las cosas, ¿cierto? Cuando está conectada con la sombra. Y no me la disfruto tanto. ¿Por qué? Porque para mí lo primero es la responsabilidad, porque para mí lo primero es, son workaholics, por Ujú. ejemplo, ¿cierto? Entonces, les cuesta un poquito soltar, les cuesta un poquito ser flexibles, les cuesta un poquitico tal vez reconocer que hay otras formas de pensar, de sentir y de actuar, ¿verdad? Sí. Y viene una energía que es súper volada, que es súper creativa, una energía que es única, una energía que es AMI, ¿cierto? Una energía que es, mejor dicho, hay que amarrarle una pitica de los pies para poderla jalar y poderla volver a traer a la tierra, porque es muy voladita. Una energía, tal vez una energía 4, por ejemplo, Ujú. que son opuestos pero complementarios, ¿cierto? Ay, sí. Entonces, Esa será la ahí opuestos viene el pero espejo. complementarios. Entonces, cuando Sami dice, hey, me encanta eso que tú haces, me encanta tu orden, me encanta tu disciplina, me encanta tu responsabilidad, me encanta tus formas, enséñame, yo empiezo a integrar un poco de eso. Y él dice, vení, enséñame a ser un poquito más flexible, un poquitico más volado, enséñame a ir un poquitico más adentro para verme, enséñame un poquitico más a conectarme con mi esencia. ¿Qué sucede ahí? Sucede magia. Mm. Y desde ahí se construyen los acuerdos de pareja. Desde ahí incluso se construyen también o se ponen los límites. ¿Y qué vamos a hacer cuando entonces estamos transgrediendo estos límites? O te estoy forzando a, cuando naturalmente no es lo tuyo. Y de esa manera entonces tenemos conversaciones mucho más asertivas. Exacto. O de esa manera, inclusive, ya que está Anita acá, mi esposa, de esa manera más bien decimos, hey, este no es el momento de tener esa conversación. Porque si la tenemos en este momento, seguramente nos vamos a lastimar. Y entonces mira la importancia de conocerte y conocer. Totalmente. Por eso decimos Totalmente de entonces, acuerdo. y si el problema no es el otro, si tal vez el problema soy yo, ¿vale? Entonces aquí empieza todo esto. Entonces ya hemos visto algunas características de dos energías, la uno y la 4. El organizador, listo, una persona responsable, ordenada. Viene entonces otra energía, la energía número 2, es una persona muy conectada con el servicio, con el otro, con el cuidar al otro, con el atenderlo, listo, aunque desde la sombra, esta persona tiende a ser tal vez manipuladora emocionalmente. ¿Por qué? Porque tú sin mí no lo puedes hacer. Yo Se hace necesito que tú me dependiente. necesites. Se hace Exacto. dependiente. Se hace dependiente cuando el verdaderamente dependiente es él. ¿Listo? Ajá. Viene otra energía, la número 3, que es el realizador, esta persona que está en función de concretar, de hacer, de materializar, de romper paradigmas. Listo, es una persona a la que la apariencia física le es muy importante. Primero, su imagen, su autoimagen, listo, y que la imagen del otro también sea agradable. Ahora bien, esta persona desde la sombra confunde el ser con Con el el, hacer, ajá, ok. con lo que hago y con lo que tengo. Y mientras más hago y más tengo, mejor persona soy. ¿Listo? Entonces, el reto de esta persona es volver a sí mismo, volver a su esencia, volver a su ser, y desde ahí es que yo verdaderamente valgo. Y cuando todo lo que hago está en función de mi ser, ¿listo? Ahí es muy diferente a confundir lo que hago con lo que soy. Bueno, vayan ¿Listo? tomando nota ahí para que vayan identificando. Si luego van y le preguntan a Pipe, para que vayan Luego diciendo, viene ok. la energía número 4, que tal vez es donde tú estás, es muy posible que sea una energía 4, la energía creadora, la energía que está conectada con la belleza sublime de la vida. Estas personas ven belleza, ven arte, ven originalidad y creatividad en absolutamente todo. ¿Listo? Aunque desde la sombra tienden a ser personas hiper emocionales, ¿cierto? Sí soy, sí soy. Fluctúan, fluctúan, fluctúan en una montaña rusa emocional dependiendo de las circunstancias y de las cosas. Y cada energía entonces nos trae retos, ¿verdad? Ujú. La energía número 5, la energía del observador. Esa persona que viene a observarlo absolutamente todo y a querer saber el porqué de las cosas, por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué las cosas son como son. ¿Listo?
Y entonces tienden a ser un poquito escépticos, tienden a ser incluso un poquitico, tienden a aislarse y solamente se relacionan con personas que están intelectualmente hablando a su nivel. Listo, tienen esa tendencia, esa es su gran sombra. Entonces, su gran reto es aprender a abrirse, aprender a relacionarse con otras formas de pensar, porque ellos son supremamente mentales, con otras formas de pensar, pero también aprender a reconocer lo que sienten. ¿Listo? Viene la energía número 6, la energía de esa persona que también acompaña, que también cuida, que también está para el otro, pero especialmente para sus seres más cercanos, su familia y sus amigos más cercanos. ¿Por qué lo hace? Porque desde la sombra esta energía tiende a estar conectada con el miedo. Esta persona le tiene miedo a todo y desde el miedo entonces más bien cierra su círculo, cierra su red, ¿vale? Otra energía que es una energía muy bonita es la energía de mi esposa, es la energía número 7, es la energía de la alegría, la energía del disfrute, la energía del soltarse. Suelte eso, o sea, ¿para qué? Nos vamos a quedar ahí, ¿cierto? Estas personas le ponen el alma a todo y vienen a cambiar la energía. Tocan el alma incluso con una sola palabra. Esas personas a mí que cuando llegan, tú dices, se prendió esto. Ahora sí hay fiesta. Como dice mi persona, vitamina A, aquí te estamos, Exacto. aquí te Esas estamos personas leyendo. tienen esa capacidad. Ahora, desde la sombra, estas personas tienden a ser un poquitico despistadas, tienden a ser un poquitico dispersas. ¿Listo? Entonces el reto es aprender a enfocarse. Tiene otra energía, la 8, la energía del líder. Esa energía que es fuerte, que tiene carácter, que viene a liderar, que viene a proteger y que viene a, a establecer el sentido de justicia. ¿Listo? Pero desde la sombra, como son tan enérgicos, tienden a volverse, no sé, la palabra tal vez sean tiranos, tal vez sean justicieros, pero ya de una manera muy enérgica, ¿listo? Entonces, aprender a controlarse, aprender antes de reaccionar, a meterle un poquitico de mente y de corazón al tema para no generar un caos, ¿listo? Y viene la última energía en la que tal vez también podrías estar tú, ¿cierto? Es una posibilidad, es la energía del que vino a pacificar, el que vino aquí a mediar los conflictos, el que vino aquí, hey, vamos a bajar de 3 rayitas, respiremos y entonces nos sintonizamos para que este conflicto se dirima, se disuelva, listo, se solucione. Ahora, desde la sombra, estas personas que son paz tienden a volverse pasivos, listo, y entonces prefieren ellos que los otros actúen primero, que abran el terreno para yo poder entrar. Entonces aquí cuando yo empiezo a observar estas energías, cuando empiezo a ver mi energía base, mi energía primaria, y empiezo a reconocer desde estas características la energía de mi pareja, la energía de mi papá, de mi mamá, de mis compañeros de trabajo, del profesor, del jefe, etcétera, empiezo a cambiar mis conversaciones internas hacia ellos y la forma en que me relaciono contigo. Entonces, si yo ya más o menos identifico cuál es la energía de mi jefe, yo ya sé de qué manera tal vez puedo llegar a decirle, a relacionarme con él, a pedirle un aumento o a decirle, jefe, ¿qué tal si hacemos las cosas de esta manera? Y no ganarme un enemigo, por ejemplo, cuando yo le hago esa petición. Mira lo bonito que el enneagrama nos muestra a la hora de relacionarme con todas las demás personas. Ahora, esto es lo único, ¿no? Desde el enneagrama salen una cantidad de relaciones y de conversaciones increíbles que me permiten, en efecto, llegar a estos niveles de comprensión, a estos niveles de conciencia. Sí, mira, me voy a la pregunta que hacía, sino que no quería interrumpir, Caro, no quería interrumpir a Felipe, que pregunta, ¿dónde se puede hacer el enneagrama? Ok, bueno, hay muchas herramientas en la web. Si tú buscas test de enneagrama, lo vas a encontrar. Ahora, son test muy básicos que simplemente te van a mostrar cuál es hoy. Esta es una energía, yo te decía, una herramienta, perdón, que te decía, primero es actitudinal, pero segundo te muestra hoy qué es lo que está sucediendo en tu vida. Entonces te va a mostrar tal vez cuál es la energía primaria que hoy tienes integrada, tienes desarrollada, que no necesariamente es tu esencia, que no necesariamente es la energía que te ha caracterizado a lo largo de tu vida. Entonces puedes buscar en internet test de enneagrama, te va a salir por ejemplo el de Rizzo Hudson, que es uno de los test de enneagrama más
adicionales más comunes que vas a encontrar, pero no te quedes con eso. No te quedes con eso, porque entonces hay una cantidad de personas que se han formado en Enneagrama, y aquí me incluyo, a los que puedes acudir para hacer una lectura integral de esa herramienta, de esa, más que herramienta, yo la llamo sabiduría del Enneagrama y de cómo integrarla en ti para que te permita entonces dar el siguiente paso hacia tu nivel de conciencia. Y digamos que una persona que tiene como especificando por qué alguien, lo voy a poner así, alguien debería hacerse una, no sé, un test integral de enneagrama, en que, o sea, así, para que yo diga, necesito hacerme esto. Esto es algo que yo necesito hacer sí o sí en mi vida. Ok, todo pasa de esas conversaciones internas que nosotros tenemos con nosotros mismos, ese yo con yo, y hay algo en nuestra vida que no nos está generando placer, que nos está generando una sensación de displacer, de que algo no fluye a nivel relacional, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de una cantidad de cosas. Como Hay situaciones, estancamiento. un estancamiento, por ejemplo, un bloqueo que no logro identificar dónde está ese bloqueo, ¿verdad? Ahí lo primero es eso, reconocer si hay algo en mi vida que tal vez me está generando algo que me está fluyendo, algo que me está bloqueando en algún momento, en algún sentido, en algún aspecto de nuestra vida. ¿Listo? Y cuando me hago consciente, pues madre, ¿qué hago para salir de ahí? ¿Cierto? Porque me dicen una cosa, me dicen otra, he intentado 20.000 vainas y no sale, no fluye, estoy en el mismo punto. Entonces ahí tal vez esta herramienta empieza a aparecer en tu vida. De repente llegas a este live, de repente Nada es casualidad. abres una red social y te empieza a salir publicidad sobre el enneagrama. Ujú. De repente alguien en la calle te dice, hey, ve, estuve donde un loco ahí, un tal Pipe, me hice una vaina, disque el enneagrama, y pues pucha, es una cosa de loco. O sea, te empiezan a llegar por todo lado lo que llamamos las benditas señales, Ujú, ¿cierto? mensajitos de, hey, Mensajitos, exacto, la campanita que está por ahí. Entonces, ya tenemos dos claves. Hay algo en mi vida que me está generando displacer y empiezo a recibir señales por todo lado, ¿cierto? Ahí es cuando yo digo, hey, vamos a hacer, si estoy verdaderamente conectado con mi ser, o si estoy verdaderamente comprometido con el proceso, yo le hago caso a esas señales. Yo entro y busco, vení, ¿qué es esa vaina del enneagrama? ¿Dónde me hacen el enneagrama? ¿Dónde puedo profundizar en este tema? Y ahí empieza el proceso. Y te quedan una cantidad de tareas que no son obligatorias, son opcionales, dependiendo de qué tan comprometido estás con tu proceso. ¿Listo? ujú, Y el compromiso de, si haces esas tareas que te quedan, volvernos a ver en 6 meses o un año, a ver de qué manera se movió esa rueda, porque el enneagrama es una rueda en constante movimiento. A ver qué tal se ha movido al tú integrar todo esto que desde un espacio en un uno a uno se te sugiere. ay, no. Me encantó, me encantó. Yo voy a anotarme para seguir en ese proceso porque lo hice hace, no sé, un año más, un poquito más, y sí fue literal. Estás leyéndome y estás leyendo a mi pareja. Impresionante. Pero sí ayuda muchísimo a que nosotros nos conozcamos y Ujú. obviamente a que tengamos esa herramienta para todo, no, no solamente en el tema de relaciones personales, sino en todo, en todas las áreas de Ujú. nuestra vida. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Pipa, se nos acaba el No, tiempo. ¿Qué Sami, nos gracias a dirías tú ti. para resumir esto? Pepitas de oro. Yo me llevo pepitas de oro acá a mí. Pepitas, te digo Súper. yo como cositas que son, que me llevo, que voy a llevar a aplicarme en mi día a día, que se puedan llevar las personas que se quedaron en el live, a la gente que se está uniendo también, unos insights de esta charla que tuvimos hoy, en Hay, autoconocimiento, en hay, relaciones espejo, en diagrama. hay una frase muy poderosa que no es mía, ¿listo? Hay algunos que se la atribuyen a San Agustín de Hipona, otros, tiene una cantidad de, de personajes a las que se le atribuyen, pero realmente no importa el personaje, sino lo que la frase El en sí mensaje. misma encierra. El día que descubrí mi esencia, todo lo que antes buscaba comenzó a llegar a mí. El día que descubrí mi esencia, todo lo que antes buscaba comenzó a llegar a mí. El día que volví a mí, el día que volví a mi centro, el día que volví a verme desde el amor, el día que reconocí nuevamente, redescubrí nuevamente esa energía base con la que mi alma vino programada y la integro e integro desde la luz todo lo demás de lo que esa energía se puede nutrir, empiezo a
relacionarme diferente, porque créeme y te lo puedo garantizar, te lo puedo asegurar, empiezan a llegar esas personas vitaminas, esas personas bonitas que yo siempre anhelaba. Primero, empiezo a obtener resultados diferentes, empiezo a pensar de una manera diferente, empiezo a ver el mundo de una manera diferente, empiezo a sentir de una manera diferente y empiezo a actuar de una manera diferente. Y finalmente, todo eso que era lo que yo venía buscando, todo eso que yo de alguna manera sentía o percibía como un bloqueo, todo eso empieza a despejarse y empieza a abrirse ese camino, empieza a mostrarse verdaderamente desde mi esencia todo lo que yo venía buscando. Entonces, esa es la gran invitación, esa es la gran chispita dorada, la gran chispita de oro, la perlita final. Obsérvate a ti mismo, como lo decía Sócrates en una leyenda, en una inscripción que hay en el Monte Parnaso, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Sí, tal cual. No, qué maravilla. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Dónde te encontramos si queremos empezar este camino con el enneagrama, quitarnos bloqueos? ¿Dónde te encontramos? Yo sé que aquí en TikTok, ahí lo encuentran, Pipe Pipe, Monsalve. Pipe Monsalve, terapeuta, y de la misma manera me encuentras en la otra red. Podemos ¿Listo? decir en No, no, Instagram. no vamos a decir. Pipe Monsalve Terapeuta, arroba Pipe Monsalve Terapeuta, allí me puedes contactar, me puedes escribir por DM, ahí también tengo link a mi WhatsApp personal, y ahí puedes hacerme todas las preguntas que quieras, o si quieres entonces hacer un proceso también con todo el amor y con toda la disposición, entonces coordinamos, pactamos o agendamos ese encuentro. No, súper, súper bien, fácil acceder a ti. Entonces, ahí ya saben, Pipe Monsalve, terapeuta, aquí en TikTok, en la otra red social, también lo encuentran así y le mandan un DM y ahí ya tienen acceso. Yo les digo, no, la vida es muy corta al mismo tiempo, o sea, larga y corta y yo pienso, es muy triste uno vivir con bloqueos, o sea, que nosotros mismos nos pongamos nuestros límites, ¿cierto? Si la solución está en nuestras manos, que nosotros podamos tener todas las herramientas para sacar nuestra mejor luz, nuestra mejor versión, nuestra esencia, como dice Pipe. Así que hay que ir en ese camino. Yo esto sí lo recomiendo. O sea, o sea, en ese No, camino de esto es descubrir. muy, esto es muy bonito, Sammy. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle a Lili, a todo el equipo de View por Colombia, a quien hoy era el invitado y por No, aceptar este cambio repentino. estamos Invitar para a todas eso. las personas a verse, pero también quiero aquí comprometer a una persona hermosa a la que amo infinitamente. Él es Felipe Zapata y está conectadito. Y es una persona a quien vale la dicha escuchar también. Una Ok. persona quien te va a brindar una cantidad de cosas maravillosas, hermosas, increíbles. Pipe, perdón mi hermano, pero aquí te estoy embalando, papá. Ok, estamos tomando nota. Lili, si estás por aquí, mejor dicho, velo a seguir, mensaje directo a Felipe Zapata. A Felipe Zapata. Él es un ser increíble y maravilloso Muchas con gracias. quien hemos tenido un camino también muy bonito que el Enneagrama nos ha unido también en algunos momentos de nuestra vida, que también desde este gran propósito que ustedes tienen con estos espacios y estos encuentros, tengo la absoluta certeza que este man les va a brindar también información poderosísima porque es un ser increíble. Así Qué que Pipe, bacano. mi hermano, perdón de una vez, te amo y ya te embalé. Ay, no, gracias. Pero me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque esto es testimonio del propósito. El propósito salió de hacer estas conversaciones que te lo comentaban algo cuando hablamos. Es que sí, TikTok, qué chévere, entretenimiento, qué chévere venir aquí, parchar, hablar cosas que para la gente es interesante, entretener. Pero dijimos, sí, esto tiene tanta penetración, tiene tanto alcance, es la calle digital. También queremos venir a proponer conversaciones que nutran la mente colombiana, que sea un espacio donde la gente de verdad se eduque, porque cuando cambiamos aquí, cuando cambiamos acá, cambiamos el entorno en tu familia, cambias el entorno en tu empresa, cambias el entorno en tu trabajo, cambiamos el entorno en el barrio, en la sociedad y empieza primero por nosotros. Entonces ese propósito de unir, empezar a unir, encontrar estas personas que tienen ese propósito también de construir en la conciencia, en el desarrollo
personal de las personas, valga la redundancia. Me encanta que podamos conectar, así que te agradezco por eso. Deseo que mañana sea un día maravilloso para ti, para tu mamita. Y gracias por recomendarnos a Felipe. Y bienvenido a toda la gente que quiera sumar conversaciones que construyan la mente colombiana, la autoestima colombiana. Entonces, por eso, ese es el propósito de estos live. Sami, muchas bendiciones, bendiciones para todos, un gran abrazo y nos vemos en el camino. Bueno, bendiciones a ti también. Un abrazo. Chao, chao.